Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de Lucas, es decir, Hechos de los Apóstoles. Pertenece al segundo tomo del trabajo lucano, es decir, toda la teología de San Lucas, que se nos presenta en el Evangelio por una parte y luego en este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Reflexionamos el capítulo 8, la nueva persecución contra la iglesia de Jerusalén comienza ahí después de la muerte de Esteban y ahora desde el versículo 4 nos dice: los que se habían dispersado habían ido por todas partes anunciando la palabra. Este es el encabezado, digamos, la premisa. Todos que se dispersan por la persecución, por una parte, pero por otra parte que van anunciando la palabra. Y ya introduce a otro personaje que es Felipe. Bajó a la ciudad de Samaria y allí predicaba, lleva a Cristo. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Aquí encontramos casi como un resumen también, digamos, del accionar del cristiano. Oigo las era Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el seguidor de Jesucristo, el nuevo cristiano, el alter Christi, ¿verdad? Se muestra aquí directamente como es. Felipe dice que les predicaba a Cristo. Ya hablamos de Samaria en el curso anterior. Samaria era o fue la capital del reino del norte después que fue destruido en 721, con la división del reino 931, Roboam, Jerusalén era la otra capital de la parte del reino del sur. Bueno, toda esta historia es muy importante que conozcamos un poco, porque siempre Dios se manifiesta en el contexto histórico. La Biblia tenemos que saber leerlo, interpretarlo, sino que sepamos que siempre la inspiración de Dios y la revelación de Dios está mostrando, manifestando a través de la historia del mismo hombre.
Dios que le da toda la capacidad al hombre para descubrir y entender que Él se manifiesta en nuestro contexto histórico, en nuestra historia. Nyandeko yareko y peña de nieve lleva aishiyaranga, lleva aishiyaranga como un elemento de compasión. Esa es una frase en realidad que está diciendo aishiyara anga. Este hombre pobre de este hombre. Así se lleva. Este hombre que es imagen de mi Dios. Aishiyara anga. Bueno, todas estas cosas muy interesantes, ¿verdad? Porque nos hace entender que en la humanidad, la encarnación, el contexto histórico, la realidad del hombre es el lugar donde Dios se está manifestando. Manifestación, epifanía de Dios para el hombre. Ahora nosotros estamos mirando y estamos viendo y hablando de Felipe. Felipe que va hacia Samaria, también es uno de los que tiene que salir corriendo con la persecución y predica a Cristo. ¿A quién? A los samaritanos. El Cristo. Jesús había obrado en él. Ya hemos dicho varias veces que aquí no es una cuestión entonces de aprendizaje, no es una cuestión de ir a una universidad. Incluso cuando decía que se dispersaron los cristianos, no era tanto porque ellos estaban pensando, estaban queriendo, ¿verdad? Sino que es una situación histórica en la que se encuentran y cuando ellos van, dice, comienzan a predicar, a anunciar a Jesucristo, no es también porque tenían simplemente el deseo realmente de predicar y de anunciar, sino que el hecho de salir muestran con la vida y el testimonio. Y después ciertamente que el grupo va creciendo y la cuestión también se va institucionalizando. Ya no había lugar para este tipo de prejuicio en su corazón o en su mente, porque Jesús había obrado ya en el corazón de Felipe. No hay ningún tipo de prejuicio en su corazón o en su mente. Él no era racista hacia los samaritanos, absolutamente, sino que también al sentirse perseguido, ciertamente se siente incluso acogido por estos que supuestamente podrían ser considerados hasta como enemigos, ¿verdad?, de los judíos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición
excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, Dios nos acompaña a través de su palabra. Peñan de Yarañe, Eomajea lleva Peñan de Abetuume, Peñan de Coebe, a Peñan de Ñanderoga, Peñan de Mombarete, Mijanguaisha, Yayapo, Ñan de Yara y Potajaisha. Nos acompaña la carta escrita a los Hebreos. Estamos en el capítulo 13. Versículos 15 al 17 y luego del 20 al 21. Hermanos, por medio de Jesús ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de unos labios que profesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de ayudarse mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus jefes, pues son responsables de sus almas y velan por ellas. Así lo harán con alegría y sin lamentarse,
con lo que salen ganando. Que el Dios de la paz, que hizo subir de entre ustedes a los muertos, al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la sangre de la alianza eterna, les ponga a punto en todo bien para que cumplan su voluntad. Y así continúa la palabra del Señor. Qué interesante, queridos hermanos. Antes que nada, esta carta nos pide a nosotros ese sacrificio de alabanza, ñande yara este día de veñe, fruto de sus labios, lo que ustedes profesan. Oye, shana ka hoñi hendúan agua lleva la ñandela yaja juja veñande yara. Diga tu ñandela yagüero kinini, peñande yararera, la yare córamo lleva. Por eso que nosotros bendecimos a las personas. Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios está a tu lado, Ayepa, que Dios te oiga. Opeya, Ayepa, peñan de Yurubi, Osemara, Ayepa, peñan de Yararera, Ambaereupe, porque lo tenemos por dentro. Ese es el primer elemento que es signo claro y concreto que verdaderamente le tenemos a Dios en el corazón. Pero después nos dice, pero ni que penderezaraiti. Segunda cosa, ustedes tienen que hacer el bien y tienen que ayudarse mutuamente. Porque o si no, la ya famoso ya la pareí, ñañe en bareí. No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino que es sobre todo aquel que es capaz de pasar la mano, de ayudar al que necesita, de saciar al hambriento, de vestir al desnudo. Entonces es hacer el bien. Y un tercer elemento, y saber obedecer. La obediencia no quiere decir ser tembiguay de los demás. Lleva, a veces obedezcan a sus jefes, pero lleva penderoga pupe. Tener entonces esa fuerza moral, ¿por qué? Porque justamente somos capaces de transmitir bondad, somos capaces de transmitir valores y elementos que tenemos en nuestra vida, y eso es lo que vamos a dar a los demás. Ya porque ñande hoy ya recuereco, peñande recobe, ya huereco lleva, peñande recobe. Vamos a pedir al Señor esta gracia, que podamos hacer crecer y sobre todo que podamos comprometernos en dar a conocer al Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo tan interesante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Aquí le vemos a Felipe, que va hasta los samaritanos y les predica a Cristo también. Nos vuelve a hacer pensar y nos hace entender muy bien. Una de las cosas también muy interesantes, porque recuerden que en este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, al comienzo, en el capítulo 1, nosotros habíamos escuchado a Jesús mismo cuando hablaba con sus discípulos, y Él les dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. ¿Se dan cuenta entonces cómo el autor sagrado está pensando muy bien cuál es su esquema? Ella vagina lleva. Oye, ya poda
Oñimo sarambita lleva coñan de yarañe. Baisha ventero betea uy cuava baisha ventero betea ojenduana peñan de yarañe. Y por eso vemos en este versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona. Recuerden que Lucas insiste mucho en el aspecto de la tercera persona, es decir, el Espíritu Santo. Ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Él divide en tres partes, decíamos, pero es importante siempre recordarlo. El primer momento es Dios Padre, Antiguo Testamento, Creador, Dios Hijo, Redentor, Encarnación, ahora ascendió a los cielos. Y bueno, y en este momento ahora le toca al Espíritu Santo, tercer momento, tercer tiempo que le corresponde entonces a la fuerza del Espíritu Santo, que ustedes, comunidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creación, redención y ahora entonces vivificación, expansión del Evangelio, la creación, la construcción del reino de los cielos. Qué lindo entonces es encontrar esto, ¿verdad? Hacer este camino de salvación, así como se nos presenta en la palabra de Dios. Después seguimos, ¿verdad? Desde el capítulo 8, el versículo 4 en adelante, viendo cómo Felipe es el que llega hasta Samaria. 600 años antes de todo esto, los asirios, como habíamos dicho, habían conquistado Samaria y deportaron a todos los judíos ricos y de clase media del área. Después importaron una población pagana desde lejos, a Pebejina, Oikoya, Ejahueya y la Ñepa, lleva, Abela, Oikoala y Bahía. ¿Por qué? Porque estos paganos se casaron con las clases más bajas de judíos que quedaban en el norte de Israel, y de estas personas vinieron los samaritanos. Es la mezcla entonces del paganismo, de cierta manera, de la sangre pagana con los judíos que se casaron. Y ustedes entonces desde ahora ya no son esa sangre pura. Cuando apenas se vima judío, apenas se vima el pueblo elegido. Y bueno, ante esta situación nos vamos encontrando en general los judíos de aquel día odiaban a los samaritanos. Estamos en el Nuevo Testamento y hablando desde el Nuevo Testamento nos encontramos esta tensión muy fuerte entre paganos y judíos. Los judíos de aquel día entonces le estaban odiando, pero absolutamente no. Los consideraban infieles, mestizos, que corrompían la adoración del Dios verdadero. Este es el otro problema. Además de la sangre, porque en el fondo golpea, ¿verdad? Pero después viene también el aspecto religioso. No nos olvidemos que en ese momento el aspecto religioso era uno de los elementos que marcaban la vida del pueblo, la vida de la sociedad, la vida de la gente. Y entonces aquí el paganismo, otros dioses, otra cultura, otra forma de pensar, otra forma entonces de proyectarse en la vida, porque la presencia de Dios o la definición de Dios que ellos tienen es lo que lleva después a la sociedad a vivir con sus tradiciones, con sus formas de ser, ¿verdad? Y por eso ellos directamente ya dicen que corrompían absolutamente. Los samaritanos corrompían la adoración del Dios verdadero, del Dios Yahvé. Había un profundo prejuicio equivalente casi al odio entre los judíos y los samaritanos. Imagínense entonces. Había un profundo prejuicio, ¿verdad? Entonces en este momento en que nosotros nos encontramos. Y eso es lo que vamos describiendo aquí, es lo que vamos viendo. Equivalente casi al odio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús,
y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. El Papa se desplazó hasta el Freedom Hall, un pabellón multiusos de Yuba, donde normalmente se reúne la Asamblea Legislativa Nacional de Transición de Sudán del Sur. Allí Francisco recibió a varios grupos de desplazados internos. El moderador de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Ian Greenshields, pronunció una breve oración al inicio. We thank you for this space and ask that for all present it might be a space of hope. La coordinadora de refugiados de la ONU en Sudán del Sur contó que el país tiene 2 millones de desplazados internos y otros 2 millones ya lo abandonaron. Actualmente es la mayor crisis de refugiados en África. Los programas cada vez tienen menos recursos y este año los cooperadores contarán con $1.700 millones para atender a 6,8 millones de personas, menos de $250 por cada una. It is the women, the children, the elderly, the people with disabilities who suffer the most. Varios desplazados de los campos de Bentiu, Malakal y Yuba contaron los problemas de hambre y hacinamiento en las instalaciones y agradecieron al Papa que fuera a visitarles a pesar de sus problemas en la rodilla. Francisco les dio palabras de esperanza y un encargo. C'è assoluto bisogno di evitare la marginazione dei gruppi, la ghettizzazione degli esseri umani. El Papa también insistió en el respeto y la promoción de la mujer en el país. Le madri, le donne sono la chiave per trasformare il paese. Se riceveranno le giuste opportunità attraverso la loro laboriosità e la loro attitudine a custodire la vita, avranno la capacità di cambiare il volto del Sud Sudan.
per favore proteggere, rispettare, valorizzare e onorare ogni donna. Los sursudaneses se despidieron con un baile. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8, dice que fue grande la alegría de aquella ciudad con la prédica de Felipe, el encuentro de Felipe con el pueblo. Esto es lo que nos muestra y nos dice que tiene que hacer el cristiano. Nosotros tenemos que vivir de esta manera. Tenemos que ofrecer esto a los demás. Ñandego ñambu ara ñandera pisacuera be ya shakai shuecuera la ñandella huere cojabe ñandeñi ave ñande putu uve ñande conasobe ñandere coebe lleva pe ñandeyara ñe porque upea la ñande mongu eta hina upea ita ñande pe ñande putu uve oseta ya pe ñandeñi ay ya muite de lo más profundo, ¿verdad?, del corazón del hombre sale ese deseo de hacer el bien. Queridos hermanos, cuando somos egoístas, nadie me interesa. ¿Cuál es el termómetro para que vos sepas que verdaderamente le amamos al Señor? ¿Cuál es el termómetro para decir que estamos dispuestos, Señor, a ofrecer todo de nosotros por los demás? Solamente cuando nosotros nos metemos a ayudar, a servir, a ser generosos, a preocuparnos de los otros. Atención a lo que les digo. Y este es el termómetro, este es el criterio cristiano para que nosotros sepamos si nosotros estamos enamorados del Señor, si nosotros estamos enamorados del seguimiento, la secuela Cristi. Oye, esa la reja de Juján de la Pichape, oye, esa Perú pide la dereja de Juján de Yara. Esta es la forma como nosotros le amamos a Dios. Discúlpenme, pero esta es y se ha juveñan de Yara se peace amor, porque se añe él hace rosario, porque se añe él hace santo non debe, porque se aman amandela hace tatainde, etc. Pero a ver esa vete de la pisha y contenido, esa vete de la pisha o uapende quiere lleva. Ande y quasi shui mae, de quasi shui anni se toro. No me moleste mosquite. A upe veñan de ya disparaña, ni botado, etcétera, etcétera. O si no, no es solamente luego porque viene un mendigo a pedirte algo, sino que por aquello que nosotros estamos haciendo por la comunidad y por la sociedad. Upe veña de Yaicuata y la Yajajuba de Yajajú y veñan de la Pichape. ¿Saben cómo entonces? Cuando yo le estoy robando a alguien, le estoy robando a un ministerio, le estoy robando a un gobierno, le estoy robando a mi familia, le estoy robando a mi empresa, le estoy robando a la sociedad, le estoy robando a mis hermanos, a los pobres, le estoy robando entonces y me estoy adueñando por injusticias que estoy cometiendo. Quiere decir que se da el juiveñan de Yara, se
Este es el termómetro esencial y fundamental. Si yo amo verdaderamente a la comunidad, busco el bien de la comunidad, busco el bien de las personas, quiere decir que yo le amo a Dios. No hay otra manera entonces de manifestarlo. ¿Se acuerdan de la carta de San Juan justamente, verdad? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, nos dice que el amor, Dios es amor, pero cómo Dios se manifiesta cuando yo lo demuestro verdaderamente en un compromiso real con mi comunidad, con la gente. Entonces no, yo soy una persona muy cristiana, tiene muchos bienes, tiene muchas riquezas, etc. Pero, por ejemplo, es injusto con su empleado, no le paga el salario que tiene que pagarle. Entonces no le paga IPS, no le paga lo que tiene que ser, no es capaz de compartir las bonificaciones, o lo que sea, ¿verdad? Que no tiene que venir simplemente por las leyes. Como yo les dije hace rato, en la reflexión que nosotros encontramos con San Pablo, y Pablo decía que la ley son las muletas que nos ayudan a caminar para caminar hacia la justicia, porque la definición de Dios es la justicia, ¿verdad? Dios es justo por antonomasia, por esencia. Lo elemental y lo fundamental de Dios es eso, ¿verdad? Bueno, pero cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas desde la ley, en este caso, vamos a mirar un poco desde la ley, no haría falta luego que se diga, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto yo le tengo que pagar? La ley te pone, bueno, pega el salario mínimo. Mínimo. Entonces, por justicia, este es un salario mínimo. Pero nosotros tendríamos que entonces pensar un poquitito más, ¿verdad? Mirar, a ver cómo nos va en la medida, si nosotros vamos creciendo, si nosotros podemos más, evidentemente, que poco a poco también tenemos que ir pensando en algo más, ¿verdad? Tenemos que pensar en aquello que nos ayude a fortalecernos, a crecer, a mirar, ¿verdad?, el bien de la comunidad, el bien de las personas. Tenemos que trabajar en conjunto para hacer crecer a la misma sociedad, porque creciendo la sociedad, entonces también todos estaremos mucho mejor, ¿verdad? Pero cuando somos egoístas y comenzamos a acumular, a acumular esto a lo otro, es algo famoso o que con la misma frase, se ha palabras ambos y la otra y lo huevina, pero a curruca pona huevina. Hay tirayo y la frase, bueno, así también. Hay tirayo y verdad los bienes, entonces yo estoy acumulando, yo me estoy enriqueciendo. Anda y por el problema. Y así. Entonces, este es el termómetro. El amor al prójimo es el termómetro para decir si amamos verdaderamente a Dios. Y la primera de Juan justamente acentúa eso. ¿Cómo yo puedo decir que le amo a Dios? Si después en el fondo, no me preocupo de mi prójimo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñeje, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñeje, Canal 25, primer canal católico del país.
A pesar de que su tío Juan trató de convencerlo de que no abrazara la vida religiosa y lo tentó con fiestas y mujeres de toda laya, Andrés terminó convirtiéndolo a él. Y es que Andrés Corsini, proveniente de una de las familias más ricas y prestigiosas de Florencia, fue disoluto buena parte de su juventud, por lo que su madre Gemma Stracciavende lloraba, oraba y suplicaba para que su hijo cumpliera la promesa que ella le había hecho a la Virgen antes de nacer él sobre la consagración de su vida al servicio de Dios. En efecto, su oración fue escuchada. Hastiado y arrepentido, ingresó a la orden de los carmelitas. Y luego de su ordenación sacerdotal, regresó a Florencia, ciudad que en ese momento padecía la peste negra, y él se dedicó a enterrar muertos y a asistir con devoción y humildad a todos los enfermos, muchos de los cuales se curaban cuando Andrés Corsini les imponía sus manos. Entonces la fama de su santidad se extendió, y por ello fue consagrado en 1348 obispo de Fiesole, ojo, contra su voluntad, porque no se sentía digno y se refugió en un convento de los Cartujos, pero un niño lo delató. Y durante 24 años en su diócesis fue ejemplo de austeridad y misericordia, las mismas que les exigía a sus sacerdotes. Por su espíritu conciliador, siempre acudían a él para resolver sus diferencias. Lo convirtió esto en el mediador por excelencia de todos los conflictos, incluido uno muy famoso protagonizado por las dos familias más poderosas de Bolonia, que eran históricamente irreconciliables, a las que unió mediante un tratado de paz que aún hoy es recordado en esa ciudad, cada 4 de febrero, fecha en la que el Papa Urbano VIII lo canonizó en 1629 y que desde entonces es su festividad oficial, la misma que con especial devoción se celebra en la iglesia del Carmen de Florencia, Italia. Por eso hoy es una oportunidad inmejorable para pedirle a San Andrés que, así como él tuvo la paciencia y la humildad suficientes para mediar entre dos bandos a punto de irse a la guerra, interceda para que los colombianos desarmemos los espíritus y podamos así alcanzar la paz que soñamos y esperamos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y desde aquí miramos todo lo que significa, ¿verdad? El amor a Dios tiene como termómetro, tiene como elemento fundamental que nos muestra a nosotros que amamos a Dios, el amor al prójimo. Ahora, nosotros vamos a seguir mirando y vamos a seguir entrando poco a poco después de haber visto lo que Felipe llega a mover dentro de esta comunidad. Porque toda la comunidad, al oírlo, decía, y al ver, oír y ver, los dos elementos de la Biblia que se utilizan siempre como elementos transformadores. Primero, tenemos que oír. La palabra Shema Israel, la palabra escuchar, que después va a significar también para nosotros obediencia. Obediencia. Ñajenduta, Nejendunaarani. La ya poponanga las cosas no Nejendunaara. Da ahí cure pererente ande targrío lo que sea. Tenare ya purare hijina Nejendu, hijina veñan de Yara o Yerureande. La Ñandeña Ñajendu dice que la palabra de Dios en realidad primero tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada. Ese es el querigma dentro de la estructura cristiana. Lo primero es el anunciar a Jesucristo. Cuando hubo problemas, y aquí mismo nosotros lo hemos encontrado en el capítulo 6, problemas en la comunidad, porque se desatendían a las viudas, etcétera, etcétera, de los griegos con respecto a los hebreos, etcétera. Lo primero que se hace es escuchar. Se reúnen, ven qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando entre nosotros. Ñaños hendúan, añas hendúan, año. Algunos hubo un tema con propuestas, pero directamente propuestas manipuladas, pensadas, elaboradas, pero desde su misma idea. O peor todavía, cuando yo digo no solamente de una idea, sino que buscando solamente sacar provecho y sacar tajada de esa situación. Atención, ahí va ahí. Eso no es cristiano. Y eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Entonces, supuestamente traemos proyectos, supuestamente traemos el camino que nos va a ayudar para poder salir de ciertas situaciones, ¿verdad? Pero en el fondo, baila yagueruena, en el fondo, ñande yaguerula ñandebe ou ponata, que es lo que me va a convenir a mí. Eso nosotros encontramos en muchas de las formas, ¿verdad? Como se presentan en las instituciones principalmente, ¿verdad? Para grandes proyectos. Yo tengo una empresa de tal cosa y entonces ya llevan toda la sociedad, toda la comunidad se tiene que mover, o todos los bienes y los recursos de la sociedad se tienen que mover en función de lo que yo puedo ofrecer. Porque se ve todo lo que es licitación, todo lo que se haga nata gato te hallo. Se haga en tema. Pese ya pota, pepe ya, porque se haga coipea, se vende también me hace hoy. Entonces, se dan cuenta. Y fíjense nomás, en todas partes es así. En todas partes es así. No hace falta que yo diga 10.000 palabras sobre esto, porque esto es cuestión de abrir un poquitito los ojos, dar la vuelta por ahí, uno ya se da cuenta, ¿verdad? Y otras cosas son dejadas de lado. Yo, por ejemplo, entonces me puedo hacer, no sé, hoy Cotachico van a la Presidenta de la República. Y ahora, desde ahora, todo lo que es iglesia, todo lo que es religión, y todo lo demás, ya para ahí
ya estoy cocho y la estoy co. No puede ser, ¿verdad? Yo soy militar, ahora yo me subo aquí, ¿sabes? Se la cama, entonces de ahora el ejército tiene que ser, entonces el number one porque sé, ¿entendiste? Y así cada uno se mete. Eso no es comunidad, ¿entiendes? Común unidad. Entonces, upeare la primero yo me de al oírlo y al ver. Oír y ver. Oír y ver. Upeare se ina ñajenduna, la ñan de pueblo, ñajendú, la ñan de gente, ñajendumba, la oye, ¿verdad? O sea, vamos a entender hacia dónde tenemos que caminar, cuál es el rumbo que tenemos que tomar. Pero primero tenemos que oír. Normalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos, ¿verdad?, es sin ningún estudio previo de la realidad, de la sociedad. No sé, ¿quién preguntó, por ejemplo? A ver, uno que tiene que manejar a una comunidad donde todos hacemos parte de una res pública, o sea, todo esto es público, todo es nuestro, res pública, cosas del pueblo, de la gente, vea que dice la república lleva. Entonces yo tengo que primero hacer un estudio serio de la realidad. ¿Cuáles son, verdad, las necesidades del pueblo? Yo me doy cuenta que aquí hay muchos que se dejan llevar, ¿verdad? Y traen luego sociólogos y no sé qué cosa, y politólogos y de todo un poco, pero ¿saben qué? Para ver cuáles son las necesidades de los vulnerables y qué discurso tengo que hacer para que yo gane, y después una vez que esté ahí, entonces haga lo que yo quiera. Vea la ñan de grandes intérpretes y lectores de la realidad, o sea, son marketingistas, ¿verdad? Marketing, a ver por dónde tenemos que caminar, qué es. Está bien, porque también se está jugando sobre la necesidad. De cierta manera es ver la necesidad, pero solamente el problema, el oír y el ver son dos cosas muy importantes. Entonces el clamor del pueblo, ¿verdad? Pero porque después tenemos que responder y hacer ese milagro, como decía y que hace Felipe aquí, ante la realidad y la necesidad de esa gente. El milagro ya dijimos que no es una cosa mágica. El milagro es responder y dar los recursos y orientar, porque Jesús le dice, llenen ustedes, pero ahora lo vamos a llenar con agua. Y en la medida en que nos esforzamos y hacemos este camino, entonces ahora saquen, ¿qué van a encontrar? El vino de la alegría. Y termina diciendo, y fue grande la alegría de aquella ciudad. Bueno, queridos amigos, esto da mucho para reflexionar. Y ponajina coñan de yaraña lleva. Pero y tenemos que hacer el sentido comparativo de este camino político, económico, religioso, humano, antropológico que nosotros estamos haciendo en el día a día. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor y que esto se haga también una realidad en el corazón y en el pensamiento de las personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más gente Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.